Los préstamos no fueron creados para las personas estúpidas, fueron creados para las personas impacientes, desesperadas, ambiciosas, pobres y para quienes confunden el acceso con la propiedad. La deuda es la trampa más elegante de la civilización. Le da a un ser humano la sensación de progreso antes de que el progreso exista realmente. Un préstamo no es dinero, es un derecho sobre tu futura obediencia. El banco no necesita que seas estúpido, solo necesita que seas predecible, predecible en tus deseos, predecible en tus miedos, predecible en tu envidia, predecible en tu creencia de que tu yo de mañana será más fuerte que tu yo de hoy. La mayoría de las personas no se endeudan porque hayan calculado la realidad, se endeudan porque la realidad las humilló. La religión advertía contra la deuda porque comprendía algo que la economía moderna pretende que es neutral. Deber dinero cambia el alma. Un deudor no camina por el mundo con libertad, negocia con la vida desde una posición inferior. El capitalismo no inventó la debilidad humana, la industrializó. Los pobres se endeudan para sobrevivir. La clase media se endeuda para parecer exitosa. Los ricos se endeudan para controlar activos. El mismo instrumento, distinta inteligencia detrás de la mano que lo sostiene. Esa es la distinción brutal. La deuda utilizada para el consumo es una correa. La deuda utilizada para la propiedad productiva es un arma. La persona promedio utiliza préstamos para comprar el símbolo de una vida que todavía no puede permitirse. Un coche, un teléfono, una boda, unas vacaciones, una casa demasiado grande para sus ingresos. No compran objetos, compran un alivio temporal de la sensación de quedarse atrás. El estatus es la verdadera tasa de interés. Los bancos entienden a los seres humanos mejor de lo que los seres humanos se entienden a sí mismos. Saben que las personas temen más la exclusión que la pobreza. Saben que muchos prefieren ser esclavos en privado antes que sentirse avergonzados en público. El sistema no obliga a la mayoría de las personas a endeudarse. Presenta la deuda como dignidad. Cuota mensual es el mayor truco psicológico de las finanzas modernas. Oculta el coste total y habla directamente al cerebro más primitivo. ¿Puedo sobrevivir este mes? Entonces puedo tenerlo ahora. Así es como funciona la sociedad. El futuro de muchos se vende para financiar la comodidad presente de unos pocos. Los préstamos no son para personas estúpidas, son para personas cuyos deseos avanzan más rápido que su disciplina, y eso incluye a casi todo el mundo. Y con el tiempo, sucede algo aún más extraño en la mente humana. La deuda deja de sentirse temporal. Al principio, las personas creen que están sacrificando libertad hoy para tener libertad mañana. Ese es el contrato emocional que hacen consigo mismas. Trabaja más duro ahora. Estrésate ahora. Aguanta ahora. Algún día la presión desaparecerá. Pero la vida moderna reorganizó silenciosamente la línea temporal. Los pagos nunca terminan. Un préstamo se convierte en otro. La deuda estudiantil se transforma en cuotas del coche. Las cuotas del coche se transforman en hipotecas. Las hipotecas se transforman en tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito se transforman en refinanciaciones. Vidas enteras transcurren dentro de una secuencia interminable de obligaciones negociadas. Y como todos los que les rodean también están atrapados, la jaula empieza a parecer normal. Así es como las civilizaciones crean obediencia psicológica sin violencia visible. Una persona que debe demasiado dinero no puede pensar libremente durante mucho tiempo, no porque alguien se lo impida físicamente, sino porque el miedo coloniza su capacidad de decidir. Miedo a perder ingresos, miedo a la inestabilidad, miedo a caer socialmente, miedo a la humillación. Por eso las personas permanecen en trabajos que les drenan el espíritu, en relaciones construidas sobre dependencia financiera, en ciudades que detestan, en identidades que jamás eligieron conscientemente. No toda esclavitud llega con cadenas. Algunas llegan disfrazadas de comodidad. Y la parte aterradora es que muchos seres humanos defienden el sistema que los perjudica porque confunden adaptación con sabiduría. Dicen, así es la vida adulta. Pero el agotamiento no es madurez. La ansiedad crónica no es responsabilidad. La insensibilidad emocional no es estabilidad.
Los seres humanos han normalizado tanto los patrones de supervivencia que confunden el daño psicológico con el éxito. Observa atentamente la ambición moderna. Gran parte de ella no nace del amor por la vida, nace del terror. Las personas persiguen dinero porque tienen miedo, miedo a volverse invisibles, miedo a depender de otros, miedo a la irrelevancia, miedo a sufrir el silencioso desprecio que la sociedad reserva para quienes carecen de poder económico. El dinero rara vez es el deseo final. Lo que los seres humanos realmente desean es seguridad, control, dignidad, la capacidad de descansar sin culpa. Pero el sistema descubrió algo devastador. Un ser humano que nunca se siente seguro puede ser motivado para siempre. Por eso la sociedad fabrica una insuficiencia artificial. Una persona con un cuerpo funcional se siente poco atractiva. Una persona con techo se siente pobre. Una persona con comida se siente fracasada. Una persona con paz se siente improductiva. El sistema nervioso humano nunca fue diseñado para soportar este nivel de agresión psicológica. Durante la mayor parte de la historia, las amenazas para la supervivencia eran inmediatas y visibles. El invierno, los depredadores, la guerra, el hambre. Ahora las amenazas son abstractas, puntuaciones crediticias, indicadores de rendimiento, comparación social, incertidumbre económica, competencia invisible contra millones de desconocidos. El cuerpo sigue liberando estrés como si la muerte estuviera cerca, pero no hay ningún tigre contra el que luchar, ningún campo de batalla del que escapar, solo notificaciones, fechas límite, facturas, expectativas. Por eso, el estrés nunca completa su ciclo, y por eso, la soledad moderna se siente diferente de la soledad antigua. La soledad antigua significaba aislamiento físico. La soledad moderna ocurre rodeada de personas. Los seres humanos se interpretan constantemente a sí mismos. En Internet, profesionalmente, socialmente, románticamente, financieramente. Todos se convierten al mismo tiempo en actores y espectadores. Y la deuda profundiza esa actuación, porque una vez que alguien financia una identidad, debe seguir protegiéndola. El apartamento caro deja de ser simplemente un apartamento. Se convierte en una prueba. El coche de lujo se convierte en una prueba. La boda de destino se convierte en una prueba. Incluso el agotamiento se convierte en una prueba. Prueba de que lo están intentando. Prueba de que importan. Prueba de que pertenecen a la jerarquía. Por eso algunas personas reaccionan con agresividad emocional cuando se enfrentan a formas de vida más simples. La simplicidad amenaza sistemas de creencias enteros. Si la paz puede existir sin estatus, entonces décadas de sacrificio pudieron haber sido innecesarias, y esa comprensión resulta insoportable para muchos seres humanos. Así que siguen corriendo, no hacia la felicidad, hacia la confirmación. Y esto crea una de las realidades más tristes de la sociedad moderna. Muchas personas ya no saben distinguir entre deseo y programación. No preguntan, ¿qué tipo de vida tiene sentido para mí? Preguntan, ¿qué tipo de vida me hará parecer lo bastante exitoso como para evitar el juicio de los demás? Eso no es libertad, eso es supervivencia social. Y aún así, debajo de todo este ruido, algo profundamente humano sigue sobreviviendo, incluso después de la decepción, incluso después de las deudas, incluso después de la humillación, incluso después de años persiguiendo ilusiones. Los seres humanos siguen buscando significado. Esa búsqueda nunca muere por completo, porque debajo del ego, del estatus y del consumo permanece una antigua hambre emocional que ningún sistema económico ha conseguido curar. El hambre de sentirse vivo, no distraído, no admirado, no envidiado, vivo. Y curiosamente, muchas personas solo empiezan a comprender la vida después de perder las cosas que creían que las completarían. Llega el ascenso y no cambia nada internamente. La compra costosa se vuelve emocionalmente invisible en cuestión de semanas. El símbolo de estatus deja de proporcionar alivio. Los aplausos se desvanecen más rápido cada año. Finalmente, el ser humano choca contra una verdad incómoda.
La acumulación externa no puede resolver la ausencia interna. Por eso algunas de las personas más ricas del mundo siguen psicológicamente inquietas, porque no existe ninguna cifra económica capaz de tranquilizar una mente que nunca aprendió a vivir en paz. Ninguna cantidad de dinero puede eliminar permanentemente la incertidumbre humana. Ninguna cantidad de estatus puede proteger completamente a alguien de la soledad. Ninguna cantidad de éxito puede impedir la mortalidad. En algún momento, la realidad derrota toda actuación. Y eso no es trágico, es esclarecedor. Porque cuando los seres humanos dejan de adorar la ilusión del control absoluto, finalmente pueden empezar a ver la vida con más honestidad. Una mañana tranquila se vuelve valiosa. Una relación sincera se vuelve rara. La salud se vuelve sagrada. El tiempo se vuelve visible, no porque estas cosas hayan aparecido de repente, sino porque la ambición dejó de cegarlos ante ellas. Esto no significa que el dinero no importe. La pobreza destruye el potencial humano todos los días. La estabilidad financiera importa enormemente. La seguridad importa. La libertad importa. Pero existe una diferencia psicológica profunda entre utilizar el dinero como herramienta para vivir y sacrificar la vida para perseguir dinero sin descanso. Una opción crea estabilidad. La otra crea hambre espiritual disfrazada de éxito. Y quizá esto sea lo más profundo que los seres humanos deben comprender sobre la deuda, la ambición y la sociedad moderna. El mayor peligro no es perder dinero, es pasar toda una vida posponiendo la paz hasta que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo son. La vida no comienza de repente después del último pago. Está ocurriendo durante el pago, durante el estrés, durante la incertidumbre. Durante los martes corrientes que las personas apenas perciben mientras se obsesionan con el futuro. Y quizá la madurez no consista en volverse intrépido. Quizá la madurez consista en ver el juego con claridad sin permitir que te vuelva cruel, vacío o emocionalmente dormido. El mundo seguirá vendiendo urgencia, estatus, comparación, deseos artificiales. Esa maquinaria no se detendrá. Pero un ser humano que comprende su propia mente se vuelve más difícil de manipular. No inmune. Simplemente consciente. Consciente de que la envidia es rentable. El miedo es rentable. La inseguridad es rentable. El agotamiento es rentable. Y consciente de que la calma interior se ha convertido en una forma de rebelión. No una rebelión ruidosa, una rebelión silenciosa. De esas en las que una persona deja de medir su valor por aquello que puede financiarse, exhibirse o envidiarse. De esas en las que empieza a proteger su atención como algo sagrado. Porque, al final, una vida humana no se define por lo costosa que parecía desde fuera. Se define por si la persona que la vivió llegó a sentirse realmente libre. Entonces comienza la verdadera pregunta. No. ¿Cómo escapo del sistema? Esa fantasía también atrapa a las personas. La verdadera pregunta es, ¿cómo participas en este mundo sin permitir que consuma tu mente? Porque escapar por completo es una ilusión. Seguirás necesitando dinero. Seguirás trabajando. Seguirás negociando con la realidad. Seguirás sintiendo ambición, miedo, comparación y deseo. El objetivo no es desconectarse de la humanidad. El objetivo es dejar de ser esclavo de la inconsciencia. Y el primer principio es brutal. Deja de construir tu identidad alrededor de mediciones externas. En el momento en que tu autoestima depende de los ingresos, el estatus, la apariencia, los seguidores o la admiración, tu estabilidad emocional deja de pertenecerte. Ahora la controlan los desconocidos, la controlan los mercados. La controlan los algoritmos, la controlan las fluctuaciones económicas. Una persona que necesita reconocimiento constante se vuelve psicológicamente frágil, porque el reconocimiento es inestable. Algunos días el mundo te aplaude, otros días te ignora por completo. Si tu identidad depende de los aplausos, el silencio te destruirá. Por eso debes construir una relación privada contigo mismo que no necesite espectadores. Ahí comienza el autorrespeto. No en la confianza, no en la dominación,
no en parecer poderoso. El autorrespeto es la capacidad de seguir siendo honesto cuando la deshonestidad sería recompensada. Es cumplir promesas que nadie más puede ver. Es negarte a traicionarte para obtener aprobación social. Es poder sentarte a solas sin necesitar distracciones para escapar de tu propia mente. La mayoría de las personas persiguen visibilidad porque nunca desarrollaron una solidez interior. Un ser humano con solidez interior se vuelve peligroso para la manipulación, porque ya no necesita que cada habitación valide su existencia, y eso transforma completamente la ambición. La ambición en sí misma no es mala, pero existen dos tipos de ambición. Una nace de la insuficiencia, la otra nace de la vitalidad. La primera dice: debo convertirme en algo más para que los demás finalmente reconozcan mi valor. La segunda dice: tengo capacidades. Quiero expresarlas plenamente antes de morir. Desde fuera, ambos caminos pueden parecer idénticos. Ambos trabajan duro. Ambos crean empresas. Ambos persiguen la excelencia. Pero psicológicamente viven en universos completamente distintos. Uno huye del vacío. El otro crea desde la plenitud. Y tarde o temprano, la vida revela la diferencia. Porque el logro amplifica aquello que ya existe dentro de una persona. Si alguien está vacío por dentro, el éxito suele amplificar ese vacío. Si alguien está bien arraigado internamente, el éxito se convierte en una herramienta y no en una identidad. Por eso conviene hacerse una pregunta más difícil antes de perseguir cualquier objetivo. Si consigo esto, ¿qué parte de mí cree que por fin será suficiente? Esa sola pregunta puede ahorrar años de sufrimiento inconsciente. Otra comprensión llega lentamente. No toda oportunidad merece tu energía vital. La cultura moderna idolatra la optimización. Más ingresos, más escala, más exposición, más productividad. Pero los seres humanos no son máquinas diseñadas para una expansión infinita. Todo tiene un precio psicológico. Algunos ingresos cuestan salud, algunos éxitos cuestan paz, algunas formas de atención cuestan autenticidad. Algunos estilos de vida cuestan el alma lentamente, a lo largo de los años. Madurar es aprender a calcular los costes invisibles, no solo los costes financieros, los emocionales, los espirituales, los relacionales. Hay personas que ganan enormes cantidades de dinero mientras pierden la capacidad de sentirse presentes en su propia existencia. Y hay personas con mucho menos que aún conservan algo cada vez más raro. Su sistema nervioso les pertenece. Eso importa más de lo que la sociedad admite. Protege tu mente cuidadosamente, porque cuando una persona pierde la quietud interior, se vuelve vulnerable a cualquier fuerza externa. El mundo puede provocarla constantemente. Las noticias la manipulan. La comparación la manipula. El miedo la manipula. Las tendencias la manipulan. Una mente tranquila ve con claridad. Una mente inquieta reacciona sin descanso. Y es en la reacción donde se multiplica gran parte del sufrimiento humano. Por eso el silencio se vuelve importante. No como espiritualidad, no como espectáculo, sino como supervivencia psicológica. Pasa suficiente tiempo lejos del ruido para escuchar tus propios pensamientos antes de que el mundo los edite. De lo contrario, pasarás toda tu vida absorbiendo deseos que nunca fueron tuyos. Y una vez que comienzas a escucharte con claridad, otra verdad se vuelve inevitable. La mayoría de las personas están agotadas porque interpretan simultáneamente todas las versiones de sí mismas. El yo profesional, el yo social, el yo digital, el yo familiar, el yo exitoso, el yo que aparenta no preocuparse. La actuación nunca termina, pero la paz comienza en el instante en que una persona reduce la distancia entre quien es y quien finge ser. Esa distancia es tensión psicológica. Reduce la distancia y el sistema nervioso finalmente se relaja. Por eso, la honestidad produce alivio físico. No la honestidad brutal utilizada por el ego. La honestidad real. La que pone fin a actuaciones innecesarias. La que permite decir, no necesito esto. No quiero esto. Este estilo de vida me está destruyendo.
estaba persiguiendo aprobación, no significado. La verdad reorganiza la vida más rápido que la motivación. Y, curiosamente, una de las cosas más poderosas que un ser humano puede aprender es a soportar ser malinterpretado. Porque en el momento en que dejas de actuar para obtener aprobación colectiva, algunas personas se sienten incómodas. Tu simplicidad ofende a quienes son adictos al exceso. Tus límites ofenden a quienes se benefician de que no los tengas. Tu paz ofende a quienes han construido su identidad alrededor del caos. Que te malinterpreten. No todo el mundo reconocerá la vida que estás intentando proteger. Y está bien. Una vida con significado no se construye mediante aprobación masiva. Se construye mediante coherencia. Coherencia entre valores y acciones. Coherencia entre ambición y salud. Coherencia entre éxito externo y realidad interna. Sin coherencia, los seres humanos terminan fracturándose psicológicamente. Y quizá la comprensión más importante de todas sea esta. No esperes a una catástrofe para empezar a vivir conscientemente. Muchas personas solo despiertan después de un colapso, después del agotamiento extremo, después de un divorcio, después de una enfermedad, después de la ruina financiera, después de una crisis emocional. El dolor les impone la conciencia. Pero la conciencia no tiene por qué llegar a través de la destrucción. Una persona puede elegirla antes, puede darse cuenta de que se está volviendo emocionalmente insensible, puede notar que el dinero se está convirtiendo en obsesión, puede notar que el éxito ha dejado de tener significado, puede notar que toda su personalidad se ha convertido en gestión del estrés y puede cambiar de rumbo antes de perderse por completo. Eso es sabiduría, no perfección, solo conciencia lo bastante temprana para proteger lo que importa. Porque, al final, los seres humanos rara vez se arrepienten de no haber impresionado a la sociedad. Se arrepienten de haberse abandonado a sí mismos para impresionarla. Se arrepienten de los años vividos emocionalmente ausentes, de las relaciones relegadas a un segundo plano, de la prisa constante, de la incapacidad para sentir la vida ordinaria mientras la estaban viviendo. Y con el tiempo, si una persona permanece consciente el tiempo suficiente, surge una comprensión más serena. La vida no les pide a los seres humanos que se vuelvan extraordinarios. Les pregunta si pueden seguir siendo plenamente humanos dentro de sistemas diseñados para volverlos mecánicos. ¿Pueden conservar su empatía sin volverse débiles? ¿Pueden conservar la ambición sin volverse adictos a ella? ¿Pueden ganar dinero sin adorarlo? ¿Pueden mantener la disciplina sin perder la alegría? ¿Pueden enfrentar la realidad sin convertirse en cínicos? Ese es el verdadero desafío. No escapar del mundo, sino verlo con claridad sin entregar tu alma a él. Y quizá la libertad nunca tuvo que ver con tener opciones ilimitadas. Quizá la libertad sea simplemente esto: no odiar tu propia vida mientras intentas construirla. Despertar sin necesitar convertirte en otra persona para sentirte valioso. Dejar de negociar tu humanidad a cambio de aprobación, estatus o acumulación interminable. Convertirte finalmente en alguien cuya mente ya no está permanentemente en guerra consigo misma. Porque una mente en paz dentro de un mundo manipulador no es debilidad, es poder. Un poder poco común, del tipo que casi nadie nota al principio, pero del tipo que transforma una vida entera desde dentro hacia afuera.